a la palabra de Dios. Vamos al tema número 2 de esa serie que iniciamos la semana pasada. La serie se llama Primera de Timoteo, viviendo en la familia de Dios. Y estamos estudiando la primera epístola a Timoteo, versículo a versículo. Vimos ya los primeros 2 versículos y hoy vamos a ver los siguientes versículos que nos quedaron pendientes dentro de este capítulo. El título es Analizando los resultados de la doctrina. Tema número 2 de la serie, Primera Timoteo, viviendo en la familia de Dios. Vamos a tomar como base el versículo 5 y después nos vamos a partir del 3 en adelante. Dice Primera Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En los últimos años se ha acentuado mucho un movimiento denominado como la sana doctrina. Y cuando digo en los últimos años, me refiero específicamente al tiempo, pero también en el sector evangélico latinoamericano, en los cristianos de habla hispana, se ha popularizado un movimiento así, la sana doctrina. Y hoy es para allá y para acá la sana doctrina, y este predicador es de sana doctrina, y esta iglesia es de sana doctrina, como que ya se hizo un brand, ¿no? Como una marca, como un movimiento. Y bueno, es algo bueno, la sana doctrina es algo bueno, por supuesto. Sin embargo, hay un dicho que dice así: no todo lo que brilla es oro. ¿Lo he escuchado? No todo lo que brilla es oro. Se vuelve necesario que nosotros los cristianos utilicemos el discernimiento y que analicemos los resultados de aquello que dice ser sana doctrina. No solo porque dice ser sana doctrina digamos amén, sino que podamos analizar los resultados, lo que está produciendo eso que supuestamente, a lo que supuestamente se le llama sana doctrina. En esta porción vamos a ver lo que produce la doctrina extraña y dónde se origina incluso. Todo esto para aprender a identificar a los maestros que dicen ser de sana doctrina. Pero también vamos a analizar nuestras propias vidas a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Esto es una carretera de 2 vías. Es discernir, revisar los resultados de aquello que dice ser sana doctrina. Vamos a ver la doctrina contaminada, lo que produce, y vamos también a analizar nuestra vida, a ver dónde andamos, a ver cómo estamos. Y ese es el propósito de cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra. El propósito es no solo leer la Biblia, sino que la Biblia nos lea a nosotros y nos muestre aquello que necesita ser cambiado. Vamos a leer los primeros versículos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, recordemos que Pablo está escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, pero estas palabras que Pablo le está escribiendo a Timoteo no eran palabras privadas, no era una correspondencia privada, sino que era una correspondencia que iba a ser leída, que iba a ser expuesta a toda la congregación. Así que de antemano Pablo sabía que lo que él estaba escribiendo a Timoteo iba a ser leído por toda la iglesia, y eso es un dato muy importante. En el texto, versículo 3 que leímos, podemos ver cómo se conducía Pablo con sus colaboradores. En la enseñanza anterior hablamos acerca de la autoridad espiritual y vimos muchos principios acerca de esto. Ahora estamos viendo la autoridad espiritual ya siendo ejercida. Pablo ejerciendo su autoridad espiritual. Pablo, estamos viendo que está rogándole a Timoteo. Y esto puede parecer irrelevante. Puedes decir, no, como te rogué que te quedares en Éfeso, qué bonito, pero no es algo irrelevante. Nos muestra el carácter de Pablo, nos muestra cómo ejercía su autoridad. Él no ejercía su autoridad con rudeza, sino con gentileza, es lo que podemos ver aquí. Hay pastores que le ordenan a la gente. Yo he visto incluso a pastores que regañan a la gente y que les truenan los dedos, peor que capataz. No solo pastores, también, dejemos por un ladito a los pastores, también hermanos que se dicen cristianos, pero que cuando tienen una posición de autoridad, puede ser en su trabajo, pues también se comportan de esta manera, maltratan a sus empleados, maltratan a la gente que está bajo su autoridad o a su propia familia. Aprendamos de Pablo. Él les dijo a los filipenses, epístola que ya enseñamos hace algunos meses, él les dijo: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, que si nos van a conocer por algo, sea por nuestra gentileza. Si es cristiano, es una persona bien amable,
o es bien amable. Ah, claro, es cristiano. Que sea, es lo que dice la palabra, que así seamos distinguidos. En el mundo se cree que un líder se tiene que imponer, infundir miedo a los demás. Eso es en el mundo. Y en los trabajos en donde se utiliza mano de obra pesada, esto es algo común. Yo sé, yo estoy enterado de esto, que es algo común en estos trabajos de mano de obra pesada, el poder imponerse sobre los empleados para que te hagan caso, para que lleguen temprano, para que hagan lo que les estás diciendo. Sin embargo, nosotros aún, los cristianos que trabajamos o que trabajan, en posiciones de trabajo que son de trabajo pesado, seguimos siendo regidos por la palabra. Y nuestro modelo sigue siendo Jesucristo. El Señor Jesús nos mostró que la autoridad y la gentileza no están peleadas. Repito, la autoridad y la gentileza no están peleadas. Volvamos al texto bíblico. ¿Qué le rogó Pablo a Timoteo? Dice el texto, que te quedases en Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana del Asia proconsular. Era sede de grandes templos, como el templo de la diosa Diana, de la diosa Artemisa. Esta diosa Diana, por cierto, era la diosa de la fertilidad y contaba con una enorme cantidad de ciudadanos romanos, esta ciudad de Éfeso. Había una sinagoga allí, lo vemos en Hechos 18, en donde Pablo llegó a la sinagoga porque había la oportunidad de disertar, de enseñar, y llegó allí a la sinagoga, predicó el evangelio ya cuando estaba terminando su segundo viaje misionero. Más adelante, en el capítulo 19, vemos que habían ciertos discípulos los cuales recibieron el mensaje del evangelio y fueron bautizados. Allí mismo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, vemos que el impacto del evangelio en esos discípulos que creyeron fue tan grande que hicieron algo: quemaron sus libros de adivinación. Y esto, mis hermanos, nos dice muchísimo, ¿no? Hemos dado ya una enseñanza al respecto de esto, pero es que cuando el evangelio nos impacta, tiene que haber transformación en nuestra vida. Nuestras acciones tienen que ser diferentes. Tenemos que dar evidencia de que hemos creído en Cristo y de que hemos nacido de nuevo. Nuestras acciones tienen que ser diferentes. Venimos a estar ahora sí bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Y eso no nomás se dice bla, 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 se ve. ¿Qué debía de hacer Timoteo ahí en Éfeso? Le dice el apóstol Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo debía de dar un anuncio de parte del apóstol Pablo, y eso es lo que significa mandar. Dice, para que mandases. Es la palabra griega parangelo, que significa anunciar, significa entregar un anuncio de uno a otro. O sea, el anuncio era de parte de Pablo. Llega Timoteo y dice Pablo que no enseñen diferente doctrina. Esta es la palabra heterodidascaleo, diferente doctrina, que significa cosas novedosas. Dice Pablo que no enseñen cosas novedosas. Significa también otras cosas. Podría traducirse así. Dice Pablo que no enseñen otras cosas. Significa también algo contrario a lo que ya se ha enseñado. Podría traducirse también entonces. Dice Pablo que no enseñen cosas contrarias a las que él ya nos enseñó en su viaje misionero y en el tiempo que estuvo aquí con nosotros. En otras iglesias, podemos ver en el Nuevo Testamento, vemos a otras iglesias las cuales también fueron víctimas de doctrinas extrañas. Y en las otras iglesias, por ejemplo en Corinto y en Galacia, vemos que personas ajenas, personas externas, se infiltraron en la iglesia. No fueron capaces el liderazgo y la misma congregación de filtrar bien quién entraba a la iglesia, y se les metieron por allí, se les colaron falsos maestros, falsos hermanos, mutiladores del cuerpo, así les llama Pablo en su epístola a los Gálatas. Eran personas de fuera las que estaban infiltrándose en la iglesia. Pero hay una particularidad aquí en Éfeso, la iglesia a donde le está enviando Pablo a Timoteo. Y la particularidad es que los que estaban enseñando cosas extrañas, diferente doctrina, no eran personas externas, sino eran personas líderes que estaban dentro de la iglesia, que empezaron bien, pero que se habían desviado. ¿Ya ha escuchado usted casos como estos? Creo que sí. De hecho, si vamos al libro de los Hechos, si vamos siguiendo el hilo conductor de la historia de la iglesia en Éfeso, vamos a Hechos capítulo 20, vayamos ahí, Hechos capítulo 20. Ahí en esta porción de la escritura está el apóstol Pablo, va de camino
en uno de sus viajes y no entra hasta Éfeso. Éfeso no era un puerto, estaba más adentrado. Y él no entra hasta Éfeso. Tenemos un feedback, ahí se me ayudan. No entra hasta Éfeso, sino que se queda en un puerto, en el puerto de Mileto. Y ahí en Mileto, Pablo, en vez de convocar a todas las iglesias de la región, lo que hace Pablo es convocar a los líderes, convocar a los pastores. Y ahí en Mileto, Pablo les da una enseñanza, los ministra, los encomienda al Señor, los encomienda a la palabra del Señor. Y en ese discurso que les da el apóstol Pablo a los pastores y líderes de Éfeso, ahí en Mileto, les exhorta a apacentar a la iglesia. O sea, como que les recuerda, ustedes están para apacentar a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Es diferente. Les exhorta a que cuiden la iglesia. No es una chamba, no es un jale, no es como que hago la construcción y ahora hago la iglesia. No es eso. Es la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Y les dice Pablo, cuídenla. Hechos 20, versículo 28. Aquí hay una advertencia que les hace Pablo a los líderes de las iglesias en Éfeso. Les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, los pastores no estamos pastoreando cabecitas, no estamos simplemente dando un TED Talk, una conferencia a cabecitas que van a dejar un diezmo. Eso piensan algunos pastores. Por eso lo único que hacen es salir a predicar y se ponen a que los maquillen antes de salir y salen todos bonitos, predican su sermón todo desabrido de 30 minutos y se vuelven a meter y nadie los vuelve a ver. Pero aquí estamos viendo que el trabajo es apacentar. Les dice, esta iglesia Cristo la ganó por su propia sangre. Y ahora versículo 29, viene la advertencia de Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí está la situación de las iglesias en Corinto, en Galacia y otras más. Y luego versículo 30. Y de vosotros mismos, ¿te fijas la diferencia? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate ese énfasis de arrastrar, no es arrastrar para desviarlos a cualquier lado, no, es atraerlos hacia ti. Y eso, mis hermanos, es algo peligroso. Hay una honra que les debemos a los pastores, por supuesto. Hay inspiración que nos dan nuestros pastores, pero de eso, a poner a nuestros pastores en el lugar de Dios, hay una gran diferencia. Y hay pastores que promueven esto, permiten y promueven esto, que la atracción sean ellos, que la atención se vuelque hacia ellos. Yo tengo que decirlo porque esto es algo público. Ahorita recientemente salió un predicador de sana doctrina, por eso te digo que no todo lo que brilla es oro, del cual hicieron playeras que dice, la vida es mejor con Pancho Pantera, como se llame, ¿no? El nombre del... ¿En serio? O sea, la vida no es mejor con Cristo, la vida es mejor con este predicador. Y bueno, los cristianos pueden hacer cualquier cosa. El tema es que lo permita el predicador. Que no se levante, así como se levanta a criticar, a demonizar al movimiento pentecostal carismático, ¿por qué no sale a decir, ¿saben qué? Es tan mal. La vida es mejor con Cristo, no sean idólatras. O sea, no se ve. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese tiempo que Pablo estaba anunciando aquí en Hechos 20 es un momento previo a la primera epístola a Timoteo, que como mencionamos en la introducción, ya es de las últimas epístolas que Pablo escribe antes de morir. Y ese tiempo que estamos viendo aquí, que Pablo estaba profetizando, ese tiempo había llegado. Se habían levantado hombres que con sus palabras estaban arrastrando a los discípulos hacia ellos mismos. Se cree que eran ancianos de esta iglesia. ¿Te imaginas qué cosa tan triste? Que el liderazgo, que los ancianos, los obispos de una iglesia se desvíen. Bueno, se cree que eran ancianos porque más adelante en esta carta Pablo comienza a dar los requisitos para los ancianos. Por eso se asume que eran ancianos, para demostrar, estos son los requisitos que deben de llenar. Y compárenlos.
comparen a estos líderes con los requisitos que yo les estoy dando, que quedaron registrados en las Escrituras. Así que la tarea de Timoteo, estarás de acuerdo conmigo, en que no era una tarea fácil. O sea, no es ve, predica, que se tomen fotos contigo y firma Biblias y da autógrafos. No era una tarea fácil. Él debía de enfrentar cara a cara a los ancianos de la iglesia en Éfeso y darles este anuncio de parte de Pablo. Dice Pablo que no enseñen cosas contrarias. Y aquí hay una lección importante. Pablo no le dio esta tarea a cualquier congregante de la iglesia en Éfeso. Espero que podamos ver eso. La tarea era encarar a los ancianos desviados. Pero esta tarea Pablo no se la dio a un congregante average, digamos, de una iglesia, sino que se la dio a un Timoteo, que era un pastor. Por esto, mis hermanos, la pluralidad de ancianos en una iglesia es algo muy importante. A veces decimos, qué buena doctrina hay en esta iglesia. Sí, pero no hay pluralidad de ancianos. Es solamente un hombre el que corre todo el business. Y nadie le puede decir nada. Cuando este hombre se desvía, no hay quien le pueda decir nada. Pero mis hermanos, vemos en la palabra que esta pluralidad de ancianos que se había desviado tenía una autoridad, y es Pablo. Y Pablo está delegando autoridad a un pastor, para que ese pastor vaya y corrija a los ancianos. ¿Por qué? Porque yo simplemente no veo en la Biblia a un miembro de una iglesia que no es pastor, que no es autoridad sobre la iglesia, para que vaya y exhorte a otro pastor. Cuando eso ocurre, mis hermanos, hay muchos riesgos de faltar al respeto. Hay muchos riesgos de deshonrar, no a la persona, porque hemos aprendido que la autoridad no la tiene el puesto, el ministerio, la función, no la tiene la persona en sí, sino que la tiene la palabra. Es lo que tiene. Entonces Dios delega autoridad y dice la palabra que toda persona debe someterse a la autoridad, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y cuando un hombre se resiste a la autoridad, dice la palabra, Romanos 13, que a lo establecido por Dios está resistiendo. Entonces, eso es algo para ponernos a pensar. Espero que no haya alguien aquí que le llegó a su pastor ahí como que no, usted está mal y yo vengo a confrontarlo. Bueno, la Biblia no nos muestra eso. Es otro pastor el que debe confrontar a ese pastor. Y a lo mejor tú dices, es que mi pastor no tiene otro pastor. Bueno, estás en un problema. Estás en un problema y ponte a pensar y ponte a orar. No te voy a decir qué hagas, solo ponte a orar. Aquí estamos viendo entonces que a quien Pablo le da este encargo es a Timoteo, y a él le llama verdadero hijo en la fe. Es decir, a uno que hacía la obra del Señor así como él, a un pastor. Ahora, parece fácil identificar las doctrinas extrañas, las doctrinas diferentes. Parece fácil. Y algunos aquí pudieran decir, no, yo de volada me detecto a los lobos y a mí ya no me hacen tonto, yo detecto a los falsos maestros. Parece fácil, sin embargo, estas doctrinas contrarias a menudo se presentan de forma atractiva, de forma envolvente. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Entonces estamos viendo que las doctrinas contrarias se presentan primeramente, según el texto, en forma de fábula. Una fábula es un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o un consejo moral. Esa es una fábula. En el original se usó la palabra mutos, con TH, mutos, y significa historias de ficción. De esta palabra mutos, griega, se deriva la palabra mito, se deriva la palabra misterio también. Son historias de ficción. ¿Y cuántas iglesias no hay que se han convertido en la plataforma para contar historias de ficción en vez de la palabra de Dios? Bien entretenidas las historias de ficción, bien divertidas. Y algunos pastores o ministros o predicadores o speakers, como se llaman ellos, tienen una habilidad impresionante para contar historias de ficción. Y te cuentan sus testimonios, que viajaron al espacio, que al tercer cielo, que fueron al infierno 2 veces, regresaron, se les olvidó una Coca-Cola y regresaron al infierno. Luego fueron al cielo y al tercero, al cuarto, al quinto, al ala derecha, al ala izquierda, y sí, sacan sus ondas bien marihuanas, ¿no? Y ahí está todo el día, ¡wow! ¡Qué buena historia! La Biblia brilló por su ausencia, pero vio en el infierno, vio a Selena, vio al Papa, vio a quién sabe cuánto artista, Michael Jackson y todo el rollo. Hay doctrinas
que son sumamente atractivas. ¿Por qué? Porque se presentan como el conocimiento profundo. Este es el conocimiento profundo que ha sido revelado únicamente a unos cuantos elegidos. Hay doctrinas que son envolventes, atractivas. En eso creían los maniqueos en tiempos de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. En eso creían los gnósticos. Nosotros tenemos un conocimiento profundo que solo algunos elegidos podemos entender. Bueno, eso es algo que continúa hasta el día de hoy, que atrapa a muchos y dicen, yo sí entiendo las doctrinas de quién sabe qué, porque yo soy uno de los elegidos. Los que no las entienden, no. Bueno, las doctrinas contrarias, según el texto bíblico, además de presentarse en forma de fábula, de historias de ficción, también se presentan en forma de genealogías interminables, es lo que dice el texto bíblico. Y esto va fuertemente ligado al judaísmo, a ese afán por demostrar un linaje y por ende una mayor espiritualidad. Y por un tiempo se ha popularizado, al menos en el país de donde soy originario, una teoría de que los apellidos que terminan con EZ son personas que tienen raíces hebreas. ¿Por qué? Porque en tiempos de la conquista, cuando llegaron los españoles, empezaron a emigrar después gente del pueblo de Israel, gente israelita. Y como en ese tiempo había todavía mucho antisemitismo, las partes agradables, los climas bonitos como de la Ciudad de México, Querétaro, Pachuca, todo eso alrededor fue ocupado por los españoles. Y les dijeron a los judíos, a los hebreos, si ustedes quieren llegar a la Nueva España, van a tener que irse allá al calor. Y se ocuparon los lugares como Nuevo León, estados como esos. Y allá por eso dicen que hay gente blanca, gente de ojos verdes, y bueno, y que son hábiles para los negocios. Bueno, estoy dándole un dato cultural e histórico. El punto es de que muchos dicen, los hebreos para no padecer persecución, se cambiaron sus nombres hebreos y se pusieron nombres latinos. Y para diferenciarse entre ellos se pusieron apellidos como González y apellidos como estos para diferenciarse. Así que se popularizó por este tema histórico-cultural la idea de que si tú eres González, Pérez, seguramente tienes sangre judía. Bueno, y que ser judío te hace más espiritual. Para algunos sí. Y empezaron a cambiar sus nombres. Ya no me llames Isaac, llámame Yitzhak. Algunos que de plano no se les veía. O sea, no dices tú, no, mira, sí, hebreo, no te ves, brother. O sea, no. Pero empezaron, ahora Yeshua HaMashiach. Y empezaron a sacar sus asuntos ahí, de que no digas Jesús, es Yeshua. Y bueno, empezaron con sus asuntos. Todo eso, mis hermanos, entra en el terreno de la especulación. Lo que acabo de decir ahora fue algo especulativo. O sea, no hay grandes evidencias de esto. Hay algunos que sí, otros que no, pero entra en el terreno de la especulación, es algo discutible. Por ejemplo, hay otros temas como el tema de los ovnis, el tema de los códigos secretos de la Biblia, el nuevo orden mundial, las teorías de conspiración, de dónde será el anticristo y todo eso. Todos estos son temas pues, que entran al terreno de la especulación, porque ya cuántas veces han dicho quién es el anticristo. Hasta Cepillín creo ya dijeron que es el anticristo. Y nunca le atinan. ¿Por qué? Porque se presta a la especulación, se presta a la discusión y a estar ocupando tu mente en que quién será, que la Biblia dice esto, a mí se me hace que es aquel. Y siempre el que políticamente quieren perseguir, a ese le ponen que es el anticristo, etcétera, ¿no? Y todo esto atrapa a las personas, todo esto las engancha, las vuelve fanáticas. De hecho, el término que utiliza al principio del versículo les dice que no presten atención. Ese presten atención es una palabra griega y es la palabra proseco, que significa aferrarse. Dice que no se aferren. ¿Y cómo hay personas que se aferran a estas cosas? Le dices, oye hermano, vamos a tener un congreso de matrimonios para que ya no seas tan cocodrilo con tu esposa. ¿Qué dice? No, los ovnis. Pero no necesitas saber qué onda con los ovnis. Lo que te urge es que dejes de tratar ásperamente a tu esposa. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿sí? Pero a estos temas la gente se aferra y se agarran. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pudiéramos asumir que las personas que conocen mucho acerca de temas místicos y profundos son muy espirituales.
Y así se presentan a sí mismos los que promueven tales cosas. Los predicadores itinerantes que traen estos temas místicos y nuevos que solo algunos pueden entender, se presentan como que estuve orando, ayunando por 40 días y presentan sus historias de ficción. O incluso los creadores de contenido en redes sociales, YouTube, Facebook, you name it, ¿no? Se presentan a sí mismos como los herederos de la revelación más bíblica y bajada del cielo que puede haber, como los adalíes de la sana doctrina. Así se presentan muchos creadores de contenido. Sin embargo, antes de ponerle like, antes de ponerle share, de compartir, antes usemos el discernimiento que Dios, mi hermano, mi hermana amada, te ha dado, nos ha dado a nosotros los creyentes. Usemos el discernimiento y veamos qué es lo que producen estas enseñanzas. Ese predicador que se pone ahí como súper espiritual, ¿no? ¿Sí? En la portada del video, ¿sí? Ese predicador que se presenta así, ¿sí? Analicemos, ¿qué es lo que está promoviendo? ¿Está promoviendo un mensaje de odio en contra de la misma comunidad cristiana? ¿Está presentando su verdad como la única verdad? Y todo aquel que no piense como él está destituido de su gloria, del predicador, no de la gloria de Dios. Hay que ver qué promueven en su comunidad. Dice el versículo 4, la segunda parte, después de decirle, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, nos dice qué es lo que produce: que acarrean disputas más bien. O sea, basta con leer los comentarios de predicadores así. Lee los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, de estos videos de disque sana doctrina, y vamos a ver y nos vamos a encontrar con un montón de discusiones y pleitos por ver quién sabe más. Nos vamos a encontrar con cristianos queriendo dejar en ridículo a otros cristianos de forma pública, ante miles de personas que están viendo. Eres un ignorante, y algunos hasta ofensas fuertes se dicen en nombre de la sana doctrina. También debemos de ver cómo son las vidas de los que se aferran a estas fábulas y a genealogías interminables. ¿Cómo son sus vidas? Por lo general son personas que disfrutan estar peleados con otros. Estoy hablando de los seguidores de este tipo de contenido, de los seguidores de estas fábulas y genealogías interminables. ¿Cómo son sus vidas de los que comparten esto? Por lo general son personas que disfrutan estar peleados con otros cristianos. ¿Cómo les encanta agarrarse del pelo con otro cristiano? Son los que menosprecian a los que no son de su clan. Eso se llama sectarismo. Si tú no piensas como yo acerca de los ovnis, estás fuera. Eso se llama sectarismo. Solo unos cuantos maestros llenan sus altas expectativas. Los demás son unos ignorantes. Los demás son unos herejes, es más. Son personas, las que siguen ese contenido por lo general, aunque no generalizo totalmente, personas que disfrutan traer a la mesa temas controversiales. Viven para eso. Están buscando la oportunidad para traer a la mesa temas controversiales. Está claro que esa no es la voluntad de Dios. Está claro, lo estamos viendo en la palabra. Vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros. Dios no espera de nosotros disputas. No, Dios espera de nosotros edificación. Dice el texto bíblico que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Lo que el Señor espera de nosotros, mis hermanos, es que hablemos lo que edifica. Eso es lo que espera el Señor del que se para en un púlpito como este, y es lo que debe esperar usted cuando se para a escuchar a un predicador, ya sea en una iglesia, en YouTube, en cualquier plataforma de medios sociales. Pero también, mis hermanos, es lo que nosotros mismos debemos de dar. Es lo que otros deben de esperar de nosotros. Es lo que nosotros mismos debemos hablar. Cosas que edifican, no que impresionan, no que, ¿cuánto sabe el hermano? Sino cosas que edifican. ¿Cómo me edifica el testimonio del hermano? ¿Cómo me edifica la vida del hermano? La manera en la que trata a su esposa, la manera en la que trata a sus hijos, la manera en la que lleva su negocio, su puntualidad, su higiene personal, etcétera. You name it. Puedes mencionar un montón de cosas que edifiquen. Y es que la sana doctrina,
escucha esto, la sana doctrina no destruye con disputas necias. Lo que hace la sana doctrina es construir. Eso significa edificación. La sana doctrina construye, no destruye. Esa edificación está conectada con un carácter fiel. Por eso le dice que edificación de Dios que es por fe. Aquí aparece la palabra griega pistis, la palabra fe, que tiene múltiples significados. En este caso, la aplicación es fidelidad. Es decir, aquel que edifica se espera que tenga un carácter fiel, que sea una persona fiel, confiable. Y eso es lo que debemos de esperar que produzca la sana enseñanza. Hay iglesias que supuestamente tienen la sana doctrina, o sea, la única. Fuera de ellos no hay otra. Creen tener el conocimiento revelado y secreto para unos cuantos elegidos, pero termina su reunión y se juntan en la casa de alguno de los hermanos para murmurar de todos los de otra iglesia, los de la otra iglesia, se la pasan reviviendo las heridas que les hicieron, las amarguras que les hicieron. Y yo pregunto, ¿sana doctrina? Y yo digo más bien, cuidémonos nosotros mismos de no ser así. Cuidémonos nosotros de no ser de los que convierten la mesa de los alimentos en silla de escarnecedores. Cuidémonos nosotros, ¿no? Porque la palabra dice que Dios aborrece a la lengua mentirosa, pero también al que crea división entre los hermanos. Así que cuidémonos nosotros. No estoy hablando de ya le hiciste con la sana doctrina, no. ¿Cómo se ve tu vida? Esa es la pregunta. Versículo 5 de 1 Timoteo, capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pensemos esto. Pablo está rogándole a Timoteo que vaya o que se quede en Éfeso para que confronte a algunos líderes ancianos de la iglesia que estaban enseñando doctrinas contrarias, que estaban provocando conflictos entre la comunidad. Y eso era algo duro. O sea, muy probablemente iban a salir chispas, porque estos líderes, bueno, gracias Timoteo por el mensaje, Dios te bendiga, bye. No, seguramente iban a salir chispas, no se iban a quedar callados. De hecho, pocas veces las personas cuando son confrontadas reaccionan así como David, el rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán. Y le puso esta parábola en donde un hombre tenía muchos animales y le quitó una corderita a un hombre que nomás tenía uno. Y le entra el celo, la sana doctrina a David. Y dice, el tal hombre debe morir, merece la muerte. Y entonces el profeta Natán, yo creo que con las rodillas temblándole, porque lo leemos así en la palabra, pero imagínate ir con el rey a decirle esto. Y las rodillas temblándole y diciéndole, ese hombre eres tú, rey. Yo creo que sí se lo dijo, no le habría dicho, ese hombre, no, ese hombre eres tú, rey. ¿Y cómo respondió David? Bueno, David respondió, he pecado. Eso fue lo que dijo David. Pero pocos, cuando son confrontados, cuando son exhortados, responden como David. La mayoría responden como Saúl. No, el pueblo. Y le echan la culpa a otros. Mi esposa, el pastor de la otra iglesia, los falsos maestros, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene la culpa. Yo hice la voluntad de Dios, tipo Saúl, ¿no? Y así muchos los exhortan, ¿no? Y te sacan todas sus buenas obras. No, yo hice bien esto, aquello, lo otro. Pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de este problema en el que estás. Y se salen muchos, ¿no? Así que seguramente iban a salir chispas en esta confrontación. Pero Pablo no está dispuesto a dejar pasar esto con tal de evitar problemas. Así somos a veces. Es el riesgo que corre un ministro. Cuando está una situación que tiene que ser tratada, algunos ministros sucumben ante la tentación de hacerse de la vista gorda y no decir nada, para evitar problemas, para llevarnos la fiesta en paz. No, mejor nos hacemos a un lado. Pero Pablo no está dispuesto a dejar pasar esto. El propósito de Pablo, y hay que aclarar esto, no era pelear con tal de ganar la discusión. El propósito, lo dice el texto bíblico, el propósito de este mandamiento es que el amor, es lo que estamos viendo. Esto se hace por amor. Amor, por cierto, es el atributo que describe a Dios en Primera de Juan, que dice, Dios es amor.
O sea, y cuando hablamos de Dios es amor, estamos hablando, por supuesto, de toda su divinidad, de todo su ser. Dios mismo es amor. ¿Cómo mostró Dios su amor? Esto es pregunta de escuela dominical, ¿verdad? O sea, Dios no dijo, ay, qué bonitos todos, así como están, así, todo bien, todo padre, qué bonitos, los amo, besitos, bye. No, eso no hizo Dios. Eso hacen algunos pastores. Así como estás, brother, así juntado, en adulterio, como estás, así, aquí todos, vamos a echarle ganas, así, wow, todo padre, ¿no? No, el Señor no hizo eso. El Señor mostró su amor en la cruz del Calvario. Y eso no es únicamente un símbolo religioso. La cruz del Calvario que nosotros estamos viendo ahí es el sufrimiento de aquel que no conoció pecado, el que no merecía sufrir. O sea, al que le cantábamos, tú eres digno de suprema alabanza, de toda la adoración, de que toda rodilla se postre ante ti. Bueno, ese ser glorioso y todopoderoso se hizo pecado por nosotros y fue clavado en esa cruz en lugar de nosotros. O sea, nosotros merecíamos estar allí, pero Él se puso en lugar de nosotros y así mostró el Padre su amor. Y todo aquel que cree, según su palabra, el que se arrepiente y cree, viene a tener vida eterna y disfruta del amor de Dios a plenitud. Dar un aplauso al Señor. Eso es lo que debe mover a los pastores, a los ministros, a los predicadores. Lo que nos mueve no es, quiero que sepan cuánto conozco, quiero que vean cuánto sé, quiero hacer mi buena obra. No, no es por obra, brother, no. Lo que nos debe de mover a cada uno de nosotros, los ministros, es el amor, y no el amor propio, sino el amor por los demás. Eso es lo que nos muestra la cruz del Calvario. Hay veces que por amor se tienen que hacer cosas incómodas. ¿Cómo te explico? O sea, estamos en una cultura la cual le saca la vuelta a la incomodidad. Y es tan marcado. No, es que hay una iglesia que es de sana doctrina, pero me queda 30 minutos. Imagínate, qué incómodo. Oye, ¿cuánto manejas a tu trabajo todos los días? 1:30, pastor. Por el tráfico. Cuando me va bien, 1 hora. Oh, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces vas al trabajo? De lunes a sábado. Y un día domingo, 30 minutos es mucho. Sí, qué incomodidad. ¿No? Si quieres, luego te ponemos una casa de oración ahí en tu backyard. O sea, estamos en esta cultura en donde todo es cómodo. Quiero comprarme unos zapatos, clic. Al otro día ya están. Amazon me los trae a la puerta de la casa. Así estamos acostumbrados a esta cultura de evitar la incomodidad. Pero, ¿sabes? El amor a veces nos lleva a hacer cosas incómodas, como aplicar disciplina, por ejemplo. Pastor, yo pensé que eso ya había quedado abolido allá, no sé dónde. No. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Y Él es nuestro Padre. Es nuestro más grande ejemplo de paternidad. Nuestro modelo de paternidad no lo sacamos de los libros de psicología, ¿no? Lo sacamos de Dios. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro Padre. Y como Él nos disciplina a nosotros, así nosotros, los padres, hemos de disciplinar a nuestros hijos. Es lo que dice la palabra. Y así les estamos mostrando nuestro amor. Más bien, no corregir a tu hijo, según la palabra, es aborrecerlo. Pero estoy en ese punto de que por amor a veces tenemos que hacer cosas incómodas, porque no es nada cómodo disciplinar a nuestros hijos. No es nada cómodo retarlos o regañarlos, como usted le diga en su país. Confrontar a personas no es nada cómodo. O sea, hay personas que sí disfrutan la confrontación. Habemos otras que no nos resulta cómodo confrontar a otra persona y decirle que está mal. Y antes de hacer eso, oramos y ayunamos y sudamos y decimos, ay Señor, y esperamos a que cambie antes de tener que confrontar a la persona. Pero se tiene que hacer. Incluso a personas amadas, queridas por nosotros, a veces tenemos que hacerlo. Pero es por el bien de la persona, porque dejarlo como está, pues ¿qué clase de amor es esa? ¿Qué clase de amor es aquel que deja al pecador en su pecado, que vaya a la condenación o que sufra las consecuencias de su pecado? En el texto bíblico hace énfasis en que ese amor es un amor no fingido. Podemos ver que sí hay un amor fingido.
Este amor tampoco es un amor con base en los sentimientos. Es decir, en el amor, por supuesto que están involucrados los sentimientos, ni que fuéramos de papel. Pero estoy hablando de un amor que se basa en los sentimientos. Ya viene el Congreso de Matrimonios, pero les adelanto un poquito. Mira, cuando basamos nosotros nuestro amor en los sentimientos, estamos destinando esa relación a que termine. Porque no uno siempre siente lo mismo por la otra persona. ¿Verdad que no? Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que, y llevas 20 años de casado, te das cuenta que no sientes lo mismo por esa persona que sentías cuando ibas de novio y cuando ibas a buscarla. Y sentías las maripositas en el estómago. Ya no hay maripositas en el estómago cuando llevas 20 años de casado. O sea, hay que ser realistas. Ya no es así. Pero nuestro amor no tiene base en los sentimientos. Tiene base en un pacto que hacemos delante de Dios, al cual le decimos: Dios, este pecador que está aquí, o esta pecadora que está aquí, a esta la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a respetar, le voy a ser fiel, hasta que los sentimientos cambien, hasta que cambies tú, porque no eres tú, soy yo. Pero luego hasta lo espiritualizamos, ¿no? No, hasta que la muerte nos separe. Hasta entonces. Dijo Jesús, el divorcio fue por su dureza, pero en el principio no fue así. Ya estoy predicando un mensaje de matrimonios, pero no, regresemos con Timoteo. Va a estar bueno el congreso, por cierto. Anótese. Decía que el amor es un amor que no es fingido, no es con base en los sentimientos, es el amor de Dios, el cual es santo. Porque si Dios es santo, 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 que quiere decir infinitamente santo, el amor de Dios, ¿cómo va a ser? Un amor santo, el cual es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo que dice primero a los Corintios 13, es un amor santo. Además del amor, lo que debe motivar a un genuino ministro y a cualquier cristiano es la buena conciencia. Velo en el texto, dice: el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia. Pensemos por un momento, meditemos por un momento en la conciencia. La conciencia es la capacidad o asiento de la percepción moral común a todas las personas. La conciencia, para que sigamos entendiéndolo, es el árbitro de las acciones. Es cuando hacemos algo, ese silbato que suena y nos dice: está mal lo que estás haciendo. Y esta conciencia está informada por nuestros valores. Es decir, si tú le enseñaste a tu hijo, a lo mejor no le pusiste un pizarrón y le escribiste: esto es mentir, vamos a mentir, ¿listo? A lo mejor no le enseñaste así, pero le enseñaste así. Bueno, ¿está tu papá? Dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Estás formando valores en el chiquitín. Estás creando un carácter en el chiquitín. Y los valores de los que está informado este chiquitín es: cuando te sientas acorralado, miente. Cuando haya una situación que te puede producir incomodidad o vergüenza, miente. Y así, a veces nosotros como padres formamos a nuestros hijos con esos valores, pero decía que la conciencia está informada por nuestros valores. Por eso aquí le llama la buena conciencia, porque si hay una buena conciencia implica que hay una mala conciencia, una conciencia mal informada por valores negativos. Y está hablando de esta buena conciencia, la cual nosotros los creyentes vamos formando después de que conocemos a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra conciencia comienza a ser transformada. Toda esa mala conciencia que traíamos, esos malos ejemplos, esas malas enseñanzas, todo eso que aprendimos en la calle, donde tú quieras, todo eso se va transformando y nos va siendo transformada la conciencia por una buena conciencia. Así que son los valores cristianos los que deben de regir nuestra conciencia. No es: así me enseñaron a mí. No, pues qué bueno, felicidades. Pero aquí la palabra de Dios dice diferente. Entonces tú vas a elegir cómo vas a actuar a través de lo que te enseñaron. Es que así se hacen las cosas allá en mi rancho, así se hacen las cosas en mi pueblo, así somos los Pérez, González, Sánchez, como te apellidas, o así es Cristo. Cristo actúa de esta manera. Son los valores cristianos los que deben regir nuestra conciencia, y a partir de allí
tomar decisiones. A partir de allí, movernos. Por eso la palabra es perfecta y nos dice que no nos embriaguemos con vino, Efesios 5, en la cual hay disolución, antes que estén llenos del Espíritu. Informemos nuestra conciencia con la palabra de Dios y así no vamos a andar, pastor, ¿es pecado esto? Pastor, ¿es pecado el otro? ¿Peco si hago esto? ¿Peco si no hago aquello? O sea, informemos nuestra conciencia y está bien, llámeme. Eso si usted tiene 3 semanas de convertido. Por supuesto, si me pregunta, pastor, ¿es pecado que vea una película pornográfica? Sí, es pecado. Tienes 3 semanas de convertido. Pero tienes 30 años, brother, y te jactas de ello. Entonces ahí sí tenemos un problema, ¿no? Y todavía piensas, no tiene nada de malo, no le hago daño a nadie. Ahí tenemos un gran problema, solo por mencionar un ejemplo. Pablo le menciona que lo que le mueve a comisionar a Timoteo, además del amor, además de la buena conciencia, es la fe genuina. Y aquí nuevamente aparece la palabra griega pistis, que tiene múltiples significados. Puede referirse al contenido de su evangelio, o sea, el evangelio no cambia, no tiene cosas escondidas, ocultas ahí, no. El evangelio es claro, mis hermanos, es claro, lo puede entender hasta un niño, y no solo es claro, según Romanos 1 dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe genuina también puede referirse a la fidelidad que tiene Pablo a su llamado. Él recibió un llamado del Señor y él está dispuesto a ser fiel a ese llamado. Y es que, mis hermanos, ser llamado por Dios es un privilegio, a hacer cualquier cosa. Pero hay cosas como, no sé, cosas que son, digamos, que tienen más responsabilidad, que son más vistosas. Esas cosas, mis hermanos, debemos de prestarles una atención especial a aquellos que las tenemos. Es un privilegio que Dios me da a mí de estar parado aquí delante de usted. Es un privilegio que Dios me da. Y a algunos que enseñamos, es un privilegio que Dios nos da a los que nos paramos aquí en esta plataforma a tocar instrumentos y no solamente a hacer música, sino a poder dar el mensaje de Dios a través de la música, a poder guiar al pueblo, no a la presencia de Dios, sino guiar al pueblo para que cada uno pueda sacar lo que hay en su corazón. Que de la abundancia de su corazón hable su boca. Estoy hablando de que es un privilegio y hemos de ser fieles a ese llamado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchas cosas, no hay tiempo. Solo menciono algunos ejemplos o algunas situaciones. Si yo tengo el privilegio de estar parado aquí, es mi responsabilidad ser fiel y prepararme para pararme aquí. Y no hablar cualquier onda que se me ocurra. No hablar, a ver, ¿de qué dice la Biblia? ¡Ay! Eso es ser infiel al llamado de Dios. Y aplica para cualquier otra cosa, aquí en la música. Es un privilegio, como decía, servir en la música, en la alabanza, pero hay que ser fieles a ese llamado. No es pararme a ver qué sale, no ensayé las canciones, a ver, a fin, que es para la honra del Señor. No, es un privilegio, hay que ser fieles. Y seguimos con los que están en la puerta, con los que limpian el templo, con los que enseñan a los niños. Es un privilegio y hay que ser fieles al llamado. Pero algunos no quieren ser fieles en las cosas más simples de su vida, pero quieren que el Señor los lleve a las naciones. No, hay que ser fieles. Por eso Pablo está diciendo, la fe genuina. Yo soy fiel a mi llamado. No importa lo que haya que enfrentar, voy a ser fiel a mi llamado. No importa si ser fiel a mi llamado implica pérdida económica. ¿En serio? Vamos a cambiar el llamado y vamos a ser infieles al llamado que Dios nos dio en lo que sea. ¿Por unos cuantos pesos? Cada quien sabe quién sirve. Cada quien sabe quién es su Señor. Hay que ser fieles, ese es el punto, al llamado que recibimos. Pablo le informa a Timoteo que estos ancianos habían apostatado, se habían desviado. Dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos. O sea, algunos se habían desviado de amor, fe genuina y buena conciencia. Algunos se habían desviado de esto. Y esta palabra desviación también se traduce como distracción. Es decir, estas personas iban bien en su llamado, iban bien caminando en el amor, en la buena conciencia, en la fe genuina, siendo fieles a su llamado, pero de pronto hubo algo que les distrajo. Y ellos comenzaron a entretener esa distracción. ¿Te ha pasado que estás trabajando y te entra una llamada? ¿O entra un mensaje o una notificación?
de Facebook, de Instagram, qué sé yo. Y tú tienes que terminar con ese trabajo, pero te entra la notificación. Y te distraes y ves un poquito, pero de pronto te enganchas y te vas sobre eso. Y ya te desvió de tu trabajo. O vas manejando y puede pasar un accidente, ¿no? Bueno, ellos iban así y se desviaron. O sea, ya su conciencia estaba cauterizada. Ya su conciencia estaba más informada por la vida pasada que por la palabra de Dios. Ya su fe era una fe fingida. Su fe era solamente una apariencia. Hay personas que son buenas para eso. Y sabe, para su propio mal lo hacen. O sea, van a la iglesia y se convierten en cristianoides, ¿no? Y aleluya, gloria a Dios. Salen y hablan puras malas palabras. Son igual que todos los demás, etcétera, ¿no? Es una fe fingida. ¿A quién quieren impresionar? Y a veces uno se topa con personas que en situaciones en donde, no sé, de pronto la pareja dice, es que, pastor, a mi esposo usted debería conocerlo en la casa, porque entra por esas puertas y se transforma en Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Pero aquí no, en la casa, aquí no es así. O sea, se transforma. Y mis hermanos, eso es una fe fingida, porque ¿qué gano yo con ver esa cara tuya? Yo no gano nada, ni tú tampoco ganas nada, no ganamos nadie. Por eso hemos de ser genuinos, como dice la palabra. Esos líderes cambiaron el mensaje del evangelio por otras cosas. Dice que se apartaron de fe, amor, buena conciencia. ¿Hacia qué? Hacia vana palabrería. Y el verbo apartarse tiene que ver con rechazar, tiene que ver con abandonar, tiene que ver con dejar de escuchar. Dejaron de escuchar lo que contribuye con la buena conciencia, con el amor, con la fidelidad, y fueron en pos de vana palabrería. O en otras traducciones dice palabras sin sentido o palabras vanas. Vanas palabrerías. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se cita más a un reformador que a la palabra de Dios. Cuando se le da más valor a una confesión de fe, sea la de 1900, quién sabe cuál, o la que sea, se le da más valor a esa declaración o confesión de fe que a la palabra de Dios. Esas vienen a ser vanas palabrerías. Por ejemplo, la Biblia dice explícitamente que algo debe de hacerse, pero personas así usan sus vanas palabrerías para terminar anulando, invalidando lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, son vanas palabrerías a comparación de la palabra. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. O sea, personas como estas y como los líderes que está citando aquí el apóstol Pablo, desean, dice, queriendo. O sea, es un deseo intenso. Quieren ser reconocidos como doctores de la ley. Ese verbo querer, del griego telo, implica tener como propósito. Mi propósito no es hacer la gran comisión, no es edificar a los santos. Mi propósito es que me vean como el doctor, que me vean como el apóstol, que me vean como, etcétera. Hay personas que piensan que lo que les da valor, piensan que su valía está en el título que se cargan. No estoy diciendo que tenga absolutamente nada de malo tener un doctorado en teología, una maestría en divinidades, absolutamente no. Estoy hablando de personas que se presentan a sí mismas como, por ejemplo, apóstol. Soy el apóstol y preséntame como el apóstol. Si no me pones apóstol, te las vas a ver conmigo. Conozco algunos que le dicen, oiga, pastor, y no hacen caso. Pastor, apóstol, mande. O sea, piensan que su valor se lo da el título que se cargan. Pero también tenemos entre los de sana doctrina, no a los que se hacen llamar apóstoles, pero ¿qué tal a los doctores? Tenemos un montón. Personas que se les tiene que poner doctor fulano, se les tiene que llamar doctor fulano. Y si le ponen el hermano fulano, se ofenden. No, cámbiale ahí, póngamele doctor. Y así. No pierden oportunidad para decir que estudiaron en tal o cual seminario, que fueron discípulos de tal o cual teólogo. No pierden oportunidad. Bueno, según Jesús, puede sonar muy bien esto ahora. Puede ser incluso aceptado. Ya ves que la vida es mejor con Pancho Pantera. Pero según Jesús, eso está mal.
La última vez que chequé yo Mateo 23:6 decía, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, doctor, doctor. O sea, la Biblia no ha cambiado. Pablo nos dice, ¿qué es lo que manifiesta ese deseo? Ese deseo de que me llamen, de que me vean como rabí, rabí, doctor, doctor, apóstol, apóstol. Dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que manifiesta ese deseo? Lo que manifiesta es ignorancia. Y creo que eso es siendo muy generoso con ellos. Siendo muy generoso es simplemente ignorancia. Hay algunos que ni entienden bien el tema que defienden, ni lo entienden bien, ni entienden el origen de sus doctrinas. Otros sí lo entienden, pero ignoran el propósito de Dios, ignoran el propósito del Evangelio y ponen por encima su propio propósito, su propio objetivo. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí nos es revelado lo que estos ancianos, obispos o líderes utilizaban para respaldar sus doctrinas extrañas. Ellos utilizaban la ley de Moisés. Estos hombres usaban las escrituras, pero las usaban de forma ilegítima, de forma inválida. Y esto nos enseña algo. No todo el que usa las escrituras o el que se la pone aquí debajo, no todo el que usa las escrituras proviene de Dios. Recordemos que Satanás, cuando tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, lo tentó con las escrituras y le citó el Salmo 91. O sea, Satanás también se sabe las escrituras. Y podemos ver que hay algunos que andan tocando puertas por las casas, dispersando falsas doctrinas que se conocen en la Biblia. Y tristemente a veces más que algunos cristianos, ¿verdad? Defienden sus temas con la Biblia. Bueno, estos falsos maestros utilizaban la ley de Moisés. Y con esto podemos asumir que la doctrina desviada que ellos enseñaban tenía que ver con el cumplimiento de la ley. O sea, si cumples la ley, vas a ser salvo. Esto es lo que creemos que estaba ocurriendo ahí en Éfeso. Y permítame, ya para irme acercando a la conclusión, plantear una doctrina que se está, solo como manera de ejemplo, que se está propagando entre los que se dicen de sana doctrina. Y es algo que, de hecho, compartía yo esto con el liderazgo de nuestra iglesia local. Es una doctrina que se llama salvación por señorío. Así se llama esa doctrina. Esto es que para ser salvo tienes que aborrecer el pecado. Tienes que tener esta repulsión contra el pecado para ser salvo. Es lo que enseñan algunos. Tienes que hacer a Jesús tu Señor o dejar que Él sea tu Señor para entonces que Él sea tu Salvador. Ellos tuercen todas las cosas. Y obviamente esto proviene de algún lugar. Proviene de la idea que ellos ya tienen preconcebida, prefabricada, de que el Espíritu Santo hace nacer de nuevo al incrédulo, y ya que lo hace nacer de nuevo, ahora sí ya puede creer y aborrecer su pecado, etc. Y esto, mis hermanos, choca con la doctrina de Jesús. Porque si alguien tiene que nacer de nuevo para creer, para arrepentirse, entonces estamos hablando de que es una persona justa que está recibiendo el Evangelio. Y Jesús dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor llama a los pecadores al arrepentimiento, el pecador responde al Evangelio, cree en el Evangelio y nace de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y para estar en Cristo, simplemente hay que creer en Cristo. Pero fíjate cómo esto, dicho por un de sana doctrina, dices, no, amén, share, like, copy and paste y todo el asunto. Y eso es algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque ya en la práctica, vístolo desde la perspectiva pastoral, ¿sí? Tiene muchas implicaciones. Porque los pastores a veces recibimos a personas llenas de condenación, llenas de dolor, con depresión, con deseo de suicidarse. ¿Por qué? Porque todavía no aborrecen su pecado. Todavía aman ese pecado. Y dicen ellos, no soy salvo. No puedo ser salvo porque no aborrezco mi pecado. Y a personas así se les tiene que ministrar.
con la palabra de Dios y decirle, desecha esas doctrinas extrañas. El mismo apóstol Pablo decía, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y yo creo que Pablo era cristiano, ¿no? Claro. Y esta ley del mal me lleva a hacer el mal, y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, más gracias sean dadas a Jesucristo, ¿sí? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces vemos cómo esta doctrina afecta a las personas. El dolor que produce el mundo es un dolor que te lleva a la muerte, a la destrucción, y por eso últimamente vemos a cada vez más cristianos suicidándose. Y a eso añádele que dicen que si te suicidas te vas con el Señor, si eres elegido, bueno. Y no solo cristianos, pastores suicidándose. Bueno, por eso digo, no todo lo que brilla es oro. Yo te estoy enseñando lo que producen doctrinas desviadas. Pero la ley está allí. Dice la palabra que la ley es santa, que la ley tiene un uso legítimo. Y aquí Pablo lo cita, y vamos a leer del 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, para el que Dios lo hizo nacer de nuevo y ya luego no. Dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y esta lista que pone Pablo aquí no es una lista exhaustiva de lo que hay en el interior del hombre. O sea, todo ser humano encaja en versículos 9 y 10. Todo ser humano encaja en alguno de esos puntos. No hay tiempo para desempaquetar cada uno, pero todos entendemos la idea que nos comunica, y todo ser humano encaja en alguno de estos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque fuimos concebidos en pecado, es lo que dice el Salmo 139, si no me equivoco. En pecado me concibió mi madre, y ese pecado está en mí, y se puede parecer a alguno de estos o cosa semejante. El primer Adán nos heredó a nosotros el pecado, es lo que dice la palabra. A todos los hombres, ¿sí se había dado cuenta de eso? A todo hombre que nace, como es descendiente o simiente de Adán, fue concebido en pecado, el primer Adán. Sin embargo, mis hermanos, esta ley que nosotros vemos nos muestra eso, nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra eso, somos pecadores. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Allí está el propósito de la ley, mostrarnos que somos pecadores. La ley no pretende tampoco dejarnos ahí como pecadores, informarnos de que somos pecadores. La ley nos guía a Cristo. El segundo Adán, te hablé ahorita del primer Adán, en el cual todo hombre es contaminado por el pecado. Pero hubo un segundo Adán que se llama Cristo, el cual, mis hermanos, cumplió la ley por nosotros. No solo cumplió la ley por nosotros, llevó el pecado de todos los pecadores que habían sido contaminados por el primer Adán en la cruz del Calvario. Y esas son buenas nuevas, ¿no crees? Dale un aplauso al Señor. Buenas nuevas de salvación para todos los hombres. Y el uso legítimo de la ley que está hablando Pablo aquí armoniza con el Evangelio, armoniza con la palabra de Dios. Dice el versículo 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendada. Por eso el Evangelio es bello. No el sistema teológico de no sé quién, no. El Evangelio es bello, es glorioso. No las doctrinas de hombres, no sistemas soteriológicos o teológicos, no. El Evangelio, dice, es bendito porque le pertenece a un Dios que es bendito por los siglos. Y esas buenas noticias de que Cristo pagó por el pecado de todos los hombres que fueron contaminados por el primer Adán, esas buenas noticias son las que se le encomendaron a Pablo. Y aquí lo recuerda él. Mira, el big picture es ese, las buenas nuevas del Evangelio. Este bendito Evangelio me fue encomendado a mí
para predicarlo. Y cuando nosotros vemos el big picture, podemos enfrentar las pequeñas situaciones que parecen grandes a lo mejor, pero las podemos enfrentar. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ve el big picture. El cuadro completo es el evangelio que nos fue encomendados a ti y a mí. O sea, diciéndole Pablo a Timoteo. Pero también ese evangelio, mi hermano, mi hermana, tú que has creído en Cristo para salvación, ese evangelio bendito y glorioso te fue encomendado a ti. Está para pensarse, ¿verdad? Y eso creo que nos desafía y nos saca del anonimato, nos saca de la comodidad, hace y aniquila todas nuestras excusas que podamos tener. Es que está muy lejos, es que son muchas horas, es que está muy largo el culto, es que el otro pastor me hizo daño, es que el hermano aquel me sacó la lengua, etc. Aniquila. Es un evangelio poderoso el que fue depositado en nuestras manos. Pablo le llama un tesoro. Es el tesoro del evangelio. No hallando otras palabras para describir algo tan glorioso. ¿Qué puede ser comparado con el evangelio? ¿Un auto? ¿Un Bentley? ¿Una casa en Beverly Hills? ¿O 10 o 1000 casas? ¿O todas las riquezas del mundo? Comparado con la salvación de nuestra alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre? Ir a Marte o a la Luna o quién sabe dónde y allá hacer un subdivision. Si pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿Cuánto va a pagar por su alma? Bueno, Cristo lo pagó. Cristo pagó el precio y ese evangelio nos fue encomendado a nosotros. Ahora, para concluir, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo se ve tu doctrina? Todo eso que crees saber o que dices saber, ¿cómo se ve? Puede verse de dos maneras, según la enseñanza, según el texto bíblico. Puede verse como vana palabrería. Piénsalo, ¿no? Es alguien que dice, no, que los ovnis y que el anticristo, no sé quién, y que esto y que aquello y que yo, y que los elegidos y que el llamado irresistible y todo esto. Cuando su vida es pecaminosa, es mundana, es divisora, es contenciosa, todo eso que dice es vana palabrería. ¿Sí? Como en las caricaturas, ¿no? Que se habla, vamos así. I don't want to listen to you. Ni quiero escucharte, la verdad. He conocido personas que me dicen, o me han dicho hace tiempo, no, que yo toco y que canto y que esto y que aquello. Y mira, no es que sea una mala onda, pero al ver su vida, digo, ni siquiera quiero escuchar cómo tocas. A lo mejor tocas como Beethoven o como Chopin o como Bach, qué sé yo. Pero con tu vida, I don't even care. O sea, mejor primero nos enfocamos en tu vida. Y cuando se enfrentan a eso, mejor se van. O a personas que dicen, no, que yo soy teólogo y que yo enseño y que yo fui pastor de pastores y rey de reyes y señor de señores. Pero veo sus vidas y digo, brother, es necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y dicen, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la podrá oír? Porque hay muchas iglesias que se pelean por mí y quieren que yo sea su maestro o su pastor. Y mejor se van. ¿Y qué dice uno? A fuerzas ni los zapatos entran, ¿verdad que no? Pero, ¿cómo se ve tu doctrina? Es la pregunta. ¿Se ve como vana palabrería o se ve como el evangelio genuino? Como el evangelio puro. ¿Cómo se ve? Y espero no estar siendo muy duro. Y si estoy siendo muy duro, le pido me perdone. Usted sabe que soy buena onda, los que me conocen, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que hacer estas cosas incómodas para ser fiel al llamado que el Señor nos ha dado. El mensaje de Cristo no es algo místico, no es algo que solo los doctores en teología pueden entender. No, mis hermanos, el evangelio es sencillo, tanto que lo pueden entender hasta los niños, tanto que lo pueden entender hasta los pescadores, gente sin letras y del vulgo. ¿Por qué? Porque es simplemente creer en Jesús. Cuando aquel carcelero en Filipos estaba ante esa situación difícil para él, que era que un terremoto había venido y las puertas de la prisión a la que él le tocaba guardar fueron abiertas, dijo, ya se me escaparon estos malandrines. Dijo, ya, me van a torturar, me van a hacer pedazos. Agarró su espada y se la iba a clavar.
Eso está en el libro de los Hechos, no es ficción, es verídico, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y está con su espada ya para suicidarse. Y entonces el apóstol Pablo le dice: dale, al fin que eres elegido, brother. Pues sí, ¿no? O sea, después sabemos que fue salvo. O sea, sí era elegido. Y Pablo no le dijo: sí, dale, ya eres elegido, no hay problema, te vas con el Señor. No. Le dijo: detente. Él lo evitó. Detente, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y el carcelero ahí en Filipos suelta la espada y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjate que Pablo no le sacó todo un pergamino así, curso de teología número 1.0, 2.0, 3.0. Tienes que entender el infralapsarianismo, el supralapsarianismo, y tienes que entender, no, escatología de ovnis, no. ¿Qué le dijo? Fíjate qué simple. Nosotros somos los que la complicamos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de simple. Pero es que decimos: es que ¿cómo así tan simple? No, vamos a añadirle la ley, que salvación por señorío, y que no necesita aditamentos la fe. El evangelio no necesita adiciones. Cree en el Señor Jesucristo y escucha la promesa: y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que dice la palabra de Dios. El evangelio es simple, es sencillo. El asunto es, en donde se vuelve complicado, es en si queremos recibirlo o no queremos recibirlo. Y ahí es en donde entra la tarea de los evangelistas, de los pastores. ¿Quieres o no quieres recibirlo? Si no queremos, sacamos excusas. Si queremos, decimos: Señor, como Pablo, me rindo. ¿Qué quieres que yo haga? Pues ve allá y se te va a decir qué es lo que debes hacer. No, yo quiero ahorita, Señor, que me digas. No, ve allá. Y allá se te va a decir. Así es, si queremos recibirlo o no. Así que voy a invitar al equipo de alabanza si pasa. Para concluir, yo creo que ya es tiempo de que dejemos de tapar nuestro pecado, de tapar nuestra desobediencia con temas controversiales, con los becerros de oro que nosotros mismos hemos levantado, con el humo que nosotros levantamos para que no se vea aquello que no le hemos querido rendir al Señor, aquello que no le hemos querido entregar al Señor. Yo creo que ya es tiempo, ¿no crees? Invito a que te pongas de pie. Es tiempo de rendirse a Él. Y quisiera iniciar haciendo un llamado, ya que escuchaste lo que es el evangelio, y ya que escuchaste que es así de simple, sería un crimen que yo no te llamara hoy a creer. Yo no tengo el poder para convencerte, ni siquiera la labia para convencerte, pero sé que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y Él está en medio de nosotros, y si tú le permites, Él te va a convencer de pecado. Así que el llamado es: no endurezcas tu corazón, cree en el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Señor, te rogamos, Padre, que estas palabras retumben en los oídos de nuestros hermanos, que retumben en los oídos de aquellos que no te conocen. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que tú moriste por los pecadores, y nadie puede decir que tú no diste provisión para el perdón de sus pecados. Te pido, Señor, que obres en los corazones. Y si tú crees que el Señor está obrando en tu corazón y tú quieres ser salvo, simplemente dile: Señor, yo creo en ti. Dile con tus palabras: yo creo en ti, Jesucristo. Eso implica que crees que no hay nada que tú puedas hacer que te haga obtener la vida eterna. Eso es reconocer que confías en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es, Señor, en lo que creemos. Obra, Espíritu Santo, en los corazones. No importa la edad que tengas, no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cree en el Señor Jesucristo. Señor, también nos acercamos delante de ti porque reconocemos que en muchas áreas de nuestra vida nos hemos portado así como Saúl. Hemos culpado a otros, hemos levantado polvo, nos hemos distraído con doctrinas
extrañas, nos hemos distraído con fábulas, con genealogías interminables y hemos caído en una fase de amargura, hemos caído en una fase de estancamiento, de sequedad. Pero hoy, Señor, recordamos lo que tú dijiste. Uno de los propósitos por los cuales tú viniste, tú dijiste: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Si tú quieres hoy recibir de esa vida abundante del Señor, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Imparte, infunde vida sobre mí. He recibido vida eterna, pero tú sigues limpiándonos. Tú sigues purificándonos con tu palabra. Ciertamente no lo hemos alcanzado, no somos perfectos todavía, pero hacemos una cosa: nos extendemos hacia lo que está delante, a ese supremo llamamiento de Dios que es en ti, Jesús. Obra, Padre, y trae convicción a nuestras vidas. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Recibe honra, Jesús. Adora al Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, mi Dios. Y te damos gracias porque eres compasivo, porque eres paciente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú sabes que somos polvo. Y te damos gracias por esa paciencia, Señor. Porque igual conoces cada corazón que genuinamente te quiere agradar cada día, Señor. Que cada día desea ser transformado. Que cada día, Señor, desea deshacerse de aquellas cosas que no te agradan, mi Dios. Pero, Padre, te seguimos fallando. Seguimos cometiendo errores, Señor. Pero te queremos dar gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu perdón, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Grande es tu fidelidad, Señor.
hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Gracias, Señor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. A generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Fiel y bueno eres tú, Jesús, y te doy gracias, Dios. Hermano, dele gracias al Señor por ese amor inagotable, por su fidelidad con nosotros, por esa paciencia y amor y misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Grande es tu bondad, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes, a ese Padre compasivo y paciente, a ese Dios que cada mañana nos da de sus nuevas misericordias. Gracias, mi Dios, porque no es, Señor, algo que merecemos, sino por tu amor, Padre, que hemos recibido tu gracia, que hemos recibido tus bondades, y por eso tu pueblo te alaba en esta mañana y te sigue adorando. Y te damos gracias, Señor, por tantas riquezas de tu gracia, mi Dios. Tú eres rico en misericordia, has perdonado mis pecados. Por tu gracia salvo soy. Me hiciste
te acepto en el amado. Ya no hay más condenación, y es tan grande tu bondad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Los hijos de Dios le dan gracias al Señor por esa salvación tan grande que Él nos ha dado a través de Cristo por amor a este mundo. Eres el Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. A ti te doy mi adoración. Qué privilegio inmerecido. Soy tu siervo por amor. Gracias, Señor. Por tu gracia soy lo que soy. Anunciaré tu salvación. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Gracias, mi Dios, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, mi Jesús. Y a tu trono de gracia me puedo acercar con confianza, mayor que cualquier riqueza es. Tu gracia inagotable, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, eres santo de eterna salvación. Gracias, mi Dios, y tu pueblo se va alegre por esa salvación, mi Dios, que nos has dado, y por todas tus misericordias y por todas tus bondades. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu paz, que es incomparable, mi Dios.